Buenas noches, ¿cómo estás? Amigo, buenas noches, gracias por estar por aquí. Hola, amigo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy feliz, mira, estoy aquí, me acabo de comer unos cacahuates, estoy aquí al lado del ventilador, echando una agüita y platicando con el amigo Vic. ¿Qué más puedo pedir? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien, fíjate, en estos días han sido días de estar haciendo cosas que hace un tiempo solo me imaginaba que quería hacer. ¿Qué querías hacer? Sí, fíjate, esta semana, bueno, estas últimas 2 semanas ha sido tiempo de estar, luego de pandemia que cerramos el estudio. Había estado viendo como que si volví a abrir otro. Quería, bueno, estaba contemplando tener un espacio también para dar los cursos, talleres y todo esto. Y de pronto, hace 2 semanas se dieron ahí algunas oportunidades. Y de un día para otro, pues ya tengo este espacio de nuevo en otro lugar, otra ubicación. Pero ahí está. Minimalista totalmente. Ahorita no tengo nada. Pero tiene algo de emocionante eso del lienzo en blanco para ir poniendo cosas. ¿Es donde transmitiste el último video que tienes? Exactamente, sí, ese video que viste fue una capacitación para CEDEC, bueno, CEDECIT ahora se llama, que es una organización gubernamental encargada en el Secretaría de Desarrollo Económico y Tecnología. Estuvo padre porque pues fue una sesión enfocada a storytelling, entonces es para un grupo de empresarios locales aquí en Aguascalientes, porque es de donde transmitimos. Y estuvo padre porque les estamos dando pues esas herramientas para que comuniquen mejor sus proyectos y por consecuencia vendan mejor, ¿no? Y está padre porque creo que no estamos muy familiarizados, bueno, en general con ese de storytelling, como que se toma más con el hecho de, sí, a lo mejor escribir guiones de películas o contar cuentos, pero de entrada siempre se sacan así como de onda de, o sea, que eso cómo lo aplica el negocio. Y de eso, sí, ahí fue. Esa fue oficialmente la primera transmisión. En realidad, era una transmisión que hicimos por Meet. Ahí está incluso grabada. Y ya cuando iba a empezar, se me ocurrió. Dije, voy a hacer un live. Y nunca había hecho un live así como en forma, pues. Simplemente puse ahí el teléfono y lo dejé ahí. Hasta se me olvidó que ahí estaba. Así que es un live como de 1 hora. Y lo divertido es que hasta hubo personas ahí que sí entraron y sí estaban ahí contando y todo. Dije, pues antes me daba pena como que, ay no, ¿qué tal si lo hago y no entra nadie? Así, pues ya ni me acordé. Y al final sí, mis miedos no fueron reales. Interesante. Esto del storytelling es el mismo tema que traías en el meta. Sí, de hecho fue muy parecido. Se trata de encontrar la manera en que como tú vives tu proyecto, lo cuentes de una manera súper simple y aparte le introduzcas los elementos que hacen que te enganches con una historia, como puede ser una historia de Star Wars o de Marvel, y se los apliques a quien se lo estás contando para que sí te quiera poner atención y sobre todo que se acuerden de lo que estás hablando. Sí, fue una estructura muy parecida a lo que tuviste ahí en el taller, mucho más breve porque tuvimos un poco menos de 1 hora, cuando el taller creo que duró más de 2 horas, ¿no? El taller lo padre es que podemos ir viendo así, cada quien va trabajando ahí en sus frases, en sus discursos y vamos teniendo retroalimentación. Aquí pues fue de una vía, o sea, solo me escucharon. Y era curioso porque pues tú sabes cómo es cuando estás dando alguna sesión por medios virtuales, que como que cuesta trabajo entender o pensar que si hay personas del otro lado poniéndote atención. Y de pronto sí decía, o sea, como que yo para medirles, y les decía, a ver, si quieren que les dé la respuesta o mi opinión de esto, manden una reacción. Y sí las mandaban, así que las manitas, entonces dije, bueno, mínimo están poniendo atención. No sé si al mismo tiempo están haciendo otras cosas o qué, pero dentro de todo, ahí estuvo el primer grupo. Y estuvo chido, eso es parte de las cosas que hace unos años yo decía, yo quiero estar haciendo esto de capacitaciones, talleres, próximamente conferencias. Y de unos meses para acá se ha ido dando todo eso. ¿A qué crees que se deba que están saliendo bien las cosas? Ahí te va. ¿A qué voy con esto? Lo voy a enlazar, voy a poner aquí una especie como de tachuela. Como de resolver crímenes. Sí. Como de resolver crímenes. Y normalmente yo siempre cuando o doy clases o talleres o lo que sea, tengo una palabra de aborto que cuando me voy alejado del tema me dicen aguacate y ya sé dónde me tengo que regresar.
Entonces, más o menos me voy a despejar un poquito de eso para llegar a esta pregunta y después a ver cómo la podemos enlazar. En la semana tuve el gusto de estar con unos amigos que son compañeros de la universidad, de los cuales nadie terminó la carrera. Pero pues me llevaba bien con ellos fui a Empezaron contigo la carrera. sí, empezaron conmigo la carrera, no la terminaron por X o Y situación de vida. Y resulta que fue el cumpleaños de uno y fui. Fue una colonia al oriente de la ciudad. Muy, muy, muy alejado, muy alejado. Son casas de interés social. Chiquitas, chiquitas, chiquitas. Y mi amigo vivía con pues 3 de sus hijas. Él y sus 3 de sus hijas y ya. La esposa, creo que se separó. O sea, no viví ahí. Sí. Y yo estaba preguntando las historias de vida de cada uno de mis amigos y eran historias pues muy parecidas. No terminaron la universidad, se habían casado, se habían divorciado, tenían un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Y otras historias pues más entretenidas. De hecho, me estaban platicando el de un compañero que sí, una historia así como de empezó con uno, tuvo un hijo, después se fue con otro, tuvo otro hijo. Y luego le querían pedir la manutención y él tenía un modelorama y se puso como empleado y puso un amigo de dueño. Y una de las esposas lo traicionó con su amigo. Y entonces mi amigo se quedó sin nada. O sea, una historia acá que yo dije, necesito este guión para una película. Sí, oye. Y yo... Twist. Sí, y digo, muy admirable pues estas personas porque obviamente yo les preguntaba, oye, pues ¿a qué te dedicas? ¿Qué vives? Pues ahora sí que ¿cómo le haces para mantener una familia? A lo mejor ellos tienen el secreto que yo no tengo, ¿no? De a lo mejor si a veces uno dice, oye, pues gastar en servicios básicos y cositas, pues sí se lleva algo de dinero. Y yo después hacía las cuentas numéricas de decir 3 hijos, por ejemplo, ¿no? Y escuela, ropa, todo eso, pues sí se lleva dinero. Y después me ponía a pensar, ¿por qué estos cuates llevaron ese rumbo de vida? No es que sea malo, pero pues sí se les ve un cansancio, se les ve como un hastío, se les ve como que no están contentos al 100% con su vida. O sea, es lo que tienen y con eso hay que trabajar. Pero no se ven como muy convencidos con esa plenitud y tranquilidad. Pongo el ejemplo que a lo mejor tú y yo estamos aquí en este momento debatiendo a lo mejor filosóficamente de algo. En lugar de estar trabajando, ¿no? En lugar de estar trabajando. Esa necesidad, urgencia tal vez. Exacto. O sea, y podemos decir que ese privilegio, ese privilegio de decir, estamos un poquito desahogados y obviamente no significa que no trabajemos, sino que a lo mejor trabajamos de más o a lo mejor, no sé, te tocó a ti, de que en algunos compromisos tú los tuviste que dejar a un lado por trabajar. O tomar ciertas decisiones que tú decías, yo debería estar descansando o con amigos o con amigas y prefiero hacer este tipo de cosas. Ciertas decisiones que a lo mejor eran cruciales y decías, es que yo tengo que terminar la carrera, o yo tengo que hacer este trabajo, o yo tengo mucho miedo, pero lo tengo que hacer porque pues no hay de otra. Y yo sé que mi miedo viene de mi cabeza y no viene de algo más fundamentado, ¿no? Entonces, de todos esos elementos, ¿por qué crees que...? Porque también es medible, yo te puedo decir, ¿por qué crees que tienes éxito? Y obviamente el éxito es muy subjetivo a cada persona. Pero tú, del 1 al 10, me imagino que tú te has de sentir en lo que estás haciendo día con día, no que estés en la meta, sino que estás en el camino, pues te has de sentir como en un 9, en un 10 de éxito, ¿no? Porque estás haciendo lo que quieres, porque más o menos tienes lo que tú quieres. Obviamente el hombre es ambicioso y siempre va a querer más cosas. Pero me imagino que tú dices, pues me siento bien conmigo mismo, ¿no? ¿A qué crees que se deba? ¿A qué elementos crees que se deba todo eso? Ya. Sí, yo creo que, bueno, esto de ponerle un número se me hace medio difícil, porque a lo mejor, ¿cómo evalúas, no? Digo, para mí esto del el éxito, yo lo he simplificado, me refiero a la idea de lo que para mí significa éxito, lo he simplificado a, tuve ganas de hacer algo y lo hice. A lo mejor lo estoy súper reduciendo y me estoy perdiendo así de mucho. No es necesariamente triunfar en los negocios, tener un montón de empresas. Puede ser si eso es lo que tú te propusiste. Pero me he dado cuenta que muchas veces nos íbamos, bueno, yo entré como en ese carrilito de no cuestionar primero, de sí entrar a la carrera, terminarla, trabajar en algo que tiene que ver con la carrera, a la par, bueno, ¿qué se debería estar haciendo? Tener una relación formal, una novia, con la que a lo mejor terminar la
como todo el caminito que ya estaba así escrito, ¿no? Y en ese sentido yo creí, o sea, percibía que lo estaba haciendo de esa manera, iba haciendo como el check, 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 pero no sentía ese éxito. Y era ¿por qué? Bueno, pues porque en realidad no eran cosas que conmigo cuadraban, hasta que de pronto, por ciertas circunstancias, me di cuenta que, como tú dijiste, es que no hay de otra. Me di cuenta que sí hay de muchas, de muchas otras. Y entonces, eso al principio es abrumador porque es hasta cierto punto cómodo tener así ya el camino trazado, ¿no? Pues estudio esto, lo que estudió mi papá tal vez, o lo de la familia, me caso tal, o todo esto. Y de pronto cuando se abre todo un mundo de, pues te puedes mover para allá o para acá, para acá. Ay, es como abrir el Netflix y no saber por dónde empezar porque hay tantas opciones y te da miedo que si tal vez pones esta, la otra, estarás perdiendo tiempo para ver esta otra que podría ser más divertida. Entonces siento que es como de extremo a extremo, ¿no? Siento que fue como la tesis, la antítesis y luego fue encontrar ahí la síntesis, o sea, como ni el muy muy ni el tan tan. Resumiendo, aguacate. Sí. Aguacate. Ahora yo me voy a tirar el aguacate. Yo creo que fue el momento en el que definitivamente tomas decisiones, que dices, no me va a dar la pila para hacer todo lo que según yo quiero hacer hoy, o sea, eventualmente podrá hacer, pero necesito, porque a cada cosa que tú le dices sí, le estás diciendo no a todo lo demás. Entonces tener esa claridad, ok, yo quiero estar en tal lugar. Y me acuerdo que empecé a escuchar en muchos lugares esta frase de las personas sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, o sea, como que creemos en un año vamos a estar en un lugar totalmente diferente y al mismo tiempo subestimamos lo que podemos hacer en 3 o en 5. Entonces yo ahí fue que empecé a pensar no en ciclos de un año, sino a decir, ok, vamos a metas de 2, 3, 5 años. Y cuando empecé a verlo de esa manera, como que era más fácil poner los puntos en los mapas y decir, bueno, si yo en 3 años quiero estar acá, ¿qué necesito hacer? Necesito decirle sí a esta y esta cosa. Y también voy a necesitar decirle no a todas estas cosas. A lo mejor ciertas tal vez relaciones, ciertas amistades. A lo mejor hasta ciertos clientes que digo, pues me mantienen ocupados, me mantienen sacando los gastos. Pero definitivamente no estoy caminando hacia donde quiero caminar para allá. Y ya cuando dije, afortunadamente, y ahí sí puedo decir que tengo ese privilegio sin que necesariamente, creo que estoy lejos de estar en la riqueza extrema, de ser millonarios, pero sí, honestamente he tenido una vida relativamente cómoda y eso me ha permitido que no estar en estado de urgencia. Que sí puedo decir, bueno, ahorita sí más o menos tengo ahorrado esto, me puedo aventar el tiro de decirle no a estos clientes que me tienen aquí atorado por invertir en esto. Invertir en trabajar en mi sitio web, invertir en estudiar estos libros o estas cosas porque es de lo que quiero dar los cursos, invertir en tal viaje, en tal congreso. Y he visto que ese tipo de cosas, cuando veo para atrás, porque una buena práctica, algo que objetivamente sí me da algo de satisfacción, es el hecho de mantenerme constante en el escribir los diarios. Y cuando leo así de estas cosas que me iba proponiendo, y hoy lo voy viendo que así fueron cosas sencillas, pero se han ido cumpliendo, digo, wow, o sea, sí tenemos mucho más poder del que creemos. O sea, obviamente hay cosas que no podemos controlar, pero el hecho de tú determinar ciertas cosas y planteártelo así, es más fácil tomar decisiones. Y entonces, digo, no se cumple todo, pero algunas cosas que se van cumpliendo es cuando entonces sí puedes decir, sí podría sentir esta parte que llamaríamos éxito. Y yo se lo debo a eso. Yo podría decir que es esto. A lo mejor habrá quien diga, ay, pero ¿qué tiene de éxito grabar 100 episodios de podcast? Bueno, para mí eso representa constancia, determinación, representa el estarlos preparando, representa el todo lo que he aprendido por investigar para hacer esos episodios. Esas cosas, eso no tiene que ser algún significado de éxito para alguien más, pero para mí lo ha sido, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, tener bien claro cuáles son esas cosas que yo llamo éxito y saber qué cosas estoy haciendo, trabajando de manera activa para llegar ahí. Entonces, digo, más o menos a lo que quiero entender. Bueno, primeramente, yo tengo, ahorita que me decías que eres malo como cuantificando o dando números. Yo, por ejemplo, a mí me ha servido mucho la herramienta de los números, porque algo muy básico que yo he aprendido es lo que no se mide, pues no se puede Mejorar.
Sí, y no se puede seguir en donde estás. Entonces, siento que todo debe de medirse. Y eso también me da una primicia de que las mediciones también te liberan de ciertas cosas. Por ejemplo, si vamos en el punto de vista de alguien donde dice, pues es que yo no he hecho nada en mi vida. Y le puedes decir, ¿tienes una casa? Sí. ¿Tienes una familia? Sí. ¿Vives en tal lugar? ¿Te compras esto? ¿Haz esto? ¿O tienes estos hobbies y todo eso? Sí. Entonces significa que tu vida sí tiene un buen sentido. Y eso, hacer esas mediciones, pues está padre. Yo creo que lo no tan padre es las comparaciones. Ujú, ujú. Ahí es más complicado porque contra qué te estás comparando. Y normalmente siempre te comparas con lo de arriba para hacerte sentir menos. Sí. Y no te comparas con lo de abajo para hacerte sentir más. Porque obviamente ya pasaste ese bache y quieres el siguiente bache. Eso es normal. Pero yo pienso que las mediciones sí es fundamental hasta para liberarte. Es más, me imagino que tú, cuando tienes pendiente, los pones en un papel. Y cuando los pones en un papel dices, pues no son tantos. O a lo mejor sí son muchos, pero ya lo estás cuantificando y sabes con cuáles tienes que empezar. A comparación que todos los tienes como revueltos, como si fuera espagueti en la cabeza. Todo parece igualmente importante. Sí. Y ya cuando lo dices, pues no, a lo mejor lavar el coche lo puedo hacer mañana o X cosa, ¿no? Sí. Entonces, pues es importante como esa parte de cuantificación. Sí. Ese es mi punto de vista. Sí, claro, tal cual. Creo que cuando, justo, no lo podría yo haber dicho mejor, Vic, como lo acabas de decir. Cuando lo pones así en papel, que es ese vómito cerebral, primero, tu mente ya no traes la mosca así. Y segundo, dices, ok, durante este día, o sí, o no es tanto, o sí, quiere decir que solamente me voy a enfocar en estas 3 cosas. Lo demás no es tan urgente, lo puedo hacer mañana. Es más, durante el resto del día no voy a pensar en todo lo demás. Decía Jim Rohn, cuando creo que sí fue Jim Rohn, bueno, no importa, podemos decir que fue Mario Bros. Lo importante es la frase. Decía, no te creas, fue Warren Buffett, uno de los mayores inversionistas en la actualidad. Decía Warren Buffett, te ponía este ejercicio. Decía, a ver, vamos a trabajar en lo que podrías llamar tu éxito. Vamos a hacer una lista de las 20 objetivos que quieres lograr durante este año. No, pues tal, a ver, llevo 5, 10, 12, ya llevas a los 20. Ok, ya tienes tus 20 objetivos, Simón. Elige los 5 primeros, ponlos en una hoja. Y los demás 15, lo arrugas la hoja y los avientas para allá. Esos no importan ahorita. Este año vas a hacer estos 5. Y tú, pero, ¿y el 11? ¿Qué? No, ahorita, porque cuando estás en todo no estás en nada, ¿no? Y era así. Y la verdad es que cuando tomas las decisiones así de, pues así de concretas, es que realmente sí terminan las cosas. Claro. Ahora bien, de lo que tú decías, con todo esto anteriormente, entonces quiero entender que, por ejemplo, la mejor inversión es uno mismo. O sea, si tú te inviertes a ti mismo, estás asegurando que obviamente vas a tener un cierto avance. No sabemos si es mejora o no, pero invertir en uno mismo yo lo manifiesto como una especie de saber que te estás apostando a ti mismo y que obviamente eso te genera una confianza y te genera herramientas para ti mismo para resolver problemas. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Pero son herramientas. Sí. O sea, tú no sabes que, por ejemplo, el libro que leíste la semana pasada posiblemente le sirva una frase a alguien o a nadie y nunca lo vas a utilizar, o posiblemente una frase recurrente sirva dentro de tus conferencias. Pero estás invirtiendo en ti mismo. Entonces, si quiero entender que, por ejemplo, si tú te inviertes en ti mismo, significa que te apuestas a ti mismo y que te tienes un cierto como respeto internamente y una cierta admiración porque sabes que puedes hacer cosas. Y yo siento que mucha gente no se apuesta a sí mismo. Desde el hecho de decirle a alguien, ¿sabes qué onda? Pues no vas a tener pareja. No se hallan solos. O decir, quédate 24 horas sin hablar con nadie, encerrado, sin Netflix, sin nada. No pueden, se vuelven locos. No pueden escuchar la voz de su cabeza. Que la voz de la cabeza es, pues, muy pesada. Yo creo que si yo tuviera enemigos, la cabeza es el peor. Porque un segundo que estés bien, te imaginas un escenario horrible y ya te destrozó toda tu existencia en ese día.
Entonces, es tu peor enemigo tu cabeza. O sea, porque no sé si has visto, por ejemplo, personas que los ves con un cierto porte y hacen cierta acción y tú dices, pues es que es parte de su cabeza. Pero cámbiales su porte, a lo mejor personas tímidas o que no pueden hablar, o que tengan un cuerpote enorme, pueden tenerle miedo a cosas muy insignificantes, pero todo parte de su cabeza o algún trauma de su niñez. Pero muchas personas no se quieren apostar en sí mismas. O sea, como que saben qué es lo que traen, pero si dicen, oye, pues tú eres la moneda de cambio de la vida. Realmente le quieres entrar y la apuestas. Mucha gente dice, no. No tengo las cartas suficientes como para ganar en esta vida. Y ahí vamos al punto, que es ganar en esta vida. Y muchas personas le ponen ciertas cosas como tú dices. Que tú te sientes bien con lo que tienes. Para ti eso es éxito. Vives económicamente bien. Y tú dices, a lo mejor no llego a ser millonario. ¿Y realmente serías feliz siendo millonario? Sí, porque a fin de cuentas esa es como una idea abstracta, ¿no? De el ser millonario se siente como como yo lo veo, como una nubecita del todopoderosismo. O sea, como de no sé qué quiero hacer, pero sé que siendo millonario lo que quiero hacer lo voy a poder hacer. Pero eso refleja que en realidad no sabes qué quieres hacer. Más bien quieres tener ahí como un vale para cuando sepas qué quieres hacer, tener con qué hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si lo viéramos fríamente con números, ¿qué es ser millonario? ¿Tener un millón? Es como el chiste de Carlos Vallarta, ¿no? Sí, no, o sea... Te gastas 10 pesos, entonces ya no eres millonario. Y entonces... ¿Sí? ¿O qué? ¿Millonario? ¿Quieres tener 1 millón? ¿2, 10, 100? Estaba escuchando un chiste de Luis C.K. Bueno, estaba planteando ahí del año que le fue tan mal que lo cancelaron y todo esto. Decía, he perdido millones y millones de dólares. Lo cual significa que pueden ser 4 millones. Porque dice, millones es mínimo 2. Y millones, otra vez mínimo 2. Si hubiera perdido 3 millones sería millones y millón. Entonces es como, pues es que si dices millones puede ser desde 1 hasta infinito, ¿no? Sí. Entonces, yo a lo que sí me pongo mucho a reflexionar. Hay una frase de Dalai Lama que cuando quieres tú algo, ¿qué estás dispuesto a perder? O sea, no a ganar. O sea, si tú quieres invertirle en algo, ¿qué estás dispuesto a perder? Sí. Lo primero que te tienes que plantear en tu cabeza. No llegar con la ilusión de quiero estudiar esta carrera, o quiero irme de viaje, o quiero comprar un coche. No, sino que tienes que plantearte que estás dispuesto a ceder y a perder. ¿Quieres ese viaje? Sabes que tienes que ahorrar. Sabes que no tienes que salir los fines de semana. Sabes que a lo mejor no tienes que comprar cosas en tiendas. Quieres estudiar una carrera, sabes que tienes que estudiar, sabes que tienes que invertirle al estudio, quieres comprarte tal cosa, quieres hacer este viaje. ¿Qué estás dispuesto a perder tú? Y obviamente esa disponibilidad de perder es que también realmente te quieres tú, que realmente le apuestas a ti. Porque mucha gente, que yo creo que es el problema fundamental en este punto, estoy leyendo un libro de Agustín Laje. Ah, órale. Digo, estoy leyendo de todo un poquito. La sociedad idiota, ¿cómo? Sí, estoy leyendo ese. Apenas lo empecé porque tengo como 3 al mismo tiempo. Chido, ¿no? Está chido. Está interesante. Obviamente... Muchos se ofendieron con eso. Obviamente se van a ofender. Y él escribe como con mucho coraje, pero es su forma de ser. Pues a lo mejor no como con coraje, pero sí se ve que es muy... Es muy determinado con sus ideas, sí. Creo. Y eso polariza. Hay a quien le ofende y a quien se identifica mucho con eso. Y por ejemplo, en un apartado, que es casi el principio, él dice que vivimos en una sociedad adolescente, donde el viejo quiere ser adolescente y el joven, el niño joven quiere ser adolescente. Pero no hay esta como responsabilidad de cada una de las partes de decir, pues yo soy el viejo. O sea, y él decía que más en esta época, donde ya pues se puede acceder más a la juventud, por ejemplo los viejos, con pastillas, con cirugías, con todo lo que te retenga. Parejas. Con todo, exacto. Y puedes tener más acceso. Y los jovencitos, pues con esta aceptación de, pues yo soy así y yo ya me siento una vaca y me siento esto y me siento... Sí, de la identificación. Entonces, ya cualquiera puede hacer lo que sea, ¿no? Pero el tener una sociedad adolescente
tiene muchos defectos en el sentido de que, por ejemplo, si yo le digo a alguien, oye, pues, o alguien me dice, quiero ser abogado, ¿estás dispuesto a estudiar? O quiero ser doctor, médico. ¿Estás dispuesto a estudiar, a desvelarte, a aprender ese tipo de cosas? No, no, pues yo nomás quiero ser, pues es que no se puede. Lo que viene después, ¿no? Ya tienes tu título, ¿qué sigue? O sea, sí, porque a lo mejor sí suena rimbombante esto de lo logré. Tengo mi título de médico. Sí, pero después la vida que tiene un médico, ¿la quieres? ¿O quieres el prestigio que tal vez te podría dar tener el título de médico y lo que crees que gana un médico? O lo que podrías, no tanto que te interese trabajar de médico, sino que te gusta lo que ves que los médicos se pueden comprar. Exacto. Exacto. Y por ejemplo, no me acuerdo quién, estaba leyendo el libro de Aprende de los Mejores, que es muy bueno. Y son frases de cada uno así como de la gente. ¿Quién es ese libro? La otra vez escuché que lo dijiste, pero no sé si es el mismo. No me acuerdo del autor. A veces sí soy bien malo para los autores, pero ahorita te lo muestro. Es que yo leí uno que se llamaba Decoding Greatness. No, pero ese creo que es otro, ¿no? Sí. Pero es más que, pensaría que es esa idea, ¿no? O sea, como que te dice las cosas que hace bien como para que tú lo adaptes a tu... Son frases que dice, por ejemplo, alguien mejor en su campo. Vale. Te desglosan como esa frase y como que cierto. Ah, ya, como... Órale, suena chido. No, sí. Y entonces había una frase, no me acuerdo de quién. Voy a decir Carlos Slim ahorita. Sí. Y decía que el problema de llegar a la cima es que cuando estás en la cima tienes que trabajar más que antes, que apenas ibas a alcanzar la cima. Tomando en cuenta que la cima puede ser cualquier lugar. Pero cuando ya estás en la parte de arriba, tienes que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo más para no bajar. A comparación de que tenías un cierto ritmo para subir. Claro, y tenías ese impulso, esa motivación de, estoy avanzando. Y ya cuando ya no estás avanzando y más bien es no dejar que nadie te tumbe, como cuando estás en el poder. Exacto. Entonces, yo por ejemplo, me imagino que tú también, o sea, saliste de la carrera y podemos decir, o tú puedes decir, o yo lo digo en mi caso, que yo he aprendido más, o he tenido que aprender más desde que salí de la carrera a cuando estaba en la carrera. Sí. Y como mi carrera es más tecnología, pues tengo que estar a la punta de tecnología, tengo que informarme a cada ratito, tengo que estar capacitándome por muchos medios, pero estoy trabajando muchísimo más que lo que estaba en la universidad. Imagino que tú también, todos los medios, más aparte toda la modernidad, pues te ha hecho trabajar más que lo que estabas en la escuela. Sí. Hace unos días, de hecho me estaba acordando que yo no me sentía, bueno, yo estudié mercadotecnia en ese tiempo, ahora todos le llaman marketing, pero según yo es lo mismo. Chistoso, ya mercadotecnia suena como noventero, ¿no? Pero bueno, mi título dice así, licenciado en mercadotecnia. Y me acuerdo que yo no me sentía, o a lo mejor no todavía hoy, tanto orgullo de haber estudiado esa carrera. No porque la carrera sea buena o mala, sino porque no estoy seguro de que haya sido lo mejor para mí. Y parte de lo que yo sentía, ese miedo o esa insatisfacción, es porque yo veía al marketing como una serie de cosas, como tirar dardos, a ver si algo le atino. Como, a ver, la situación es esta empresa quiere llegar acá, vamos a tirar dardos a ver cuál le pega. Yo así lo veía y me causaba como ese conflicto de decir, no, pero o sea, significa que igual y no le atino o es un riesgo. Y ya, más bien sobre la marcha, después de terminar la carrera, me he ido dando cuenta de cómo puedes, como a lo mejor asegurar un poco más tus posibilidades de éxito, ¿no? Entender más cómo funciona y que no es nada más así dar palos o tumbos en la oscuridad. Pero sí, eso es reciente, o sea, yo salí así con mi título pensando que iba a salir a tirar dardos y sintiéndome un poco culpable de cobrarle a personas por hacer eso. Y poco a poco pues te fuiste ahora sí que empoderando. Sí. Y obviamente eso significa que es un trabajo enorme. Claro. Yo vuelvo al punto de decir, ¿qué tienes que sacrificar tú o qué estás dispuesto a sacrificar para llegar a cierto, podemos decir que sueño? Es como por ejemplo, ¿te acuerdas de la película de los Avengers? De la de Endgame. Sí. Que está Thanos con... He visto pocas, pero esa sí la vi. No me acuerdo si viste la parte que estaba Thanos con Red Skull. ¿Red Skull? Sí. Cráneo rojo, sí. Y entonces necesitaba una gema en específico. Creo que la gema del alma, del espíritu.
y iba con su hija y el Red Skull dice, un alma por otra alma. Y dice que estás dispuesto a tú dar por esa gema. Y pues él termina matando a su hija. Y él dice, pues dice, tienes que deshacerte de lo que más quieres. Y la hija así como, él no quiera nada. Y ve a la hija y dice, no, ¿cómo crees? Y la mata, la avienta al vacío. Y la mata y le dan la gema. Y ahí es de, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? O sea, ese es un caso extremo, ¿no? Pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar por un anhelo que tú tienes? Yo veo mucho eso, ¿no? Mucha gente está cómodamente durmiendo a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche, lo que tú quieras. Estás dispuesto a desvelarte, aprendiéndote cosas, o leyendo en inglés, o leyendo libros, o haciendo un curso en Udemy, en Coursera si no tienes dinero, o haciendo cosas que realmente pienses que te van a beneficiar en algún momento. Y la respuesta es que mucha gente no lo quiere hacer. Sí. Porque quiere distraerse del mundo. No quiere realmente invertirse. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo... yo, por ejemplo, siempre he pensado que el momento más peligroso del ser humano, o el momento como más decrépito del ser humano, es después de los 25, 26 años. Que es cuando ya todo el cuerpo también empieza como a aflojerarse. Cadencia. Después de los 30, vamos a decir después de los 30. Obviamente a los 40 el metabolismo es más lento y ya vas para abajo, una campana de Gauss para abajo. Si lo tomas en cuenta, por ejemplo, mucha gente, no es un caso así como real al 100%, pero mucha gente que ya está casada se deja de preocuparse por su cuerpo. ¿Por qué? Pues ya estoy casado, ya tengo hijos, ¿a quién tengo que impresionar? Pero no tenías un cuerpo para impresionar, eras tú. Ya no te preocupas por muchas cosas, qué comes, qué aprendes. Ya impresionaste a las personas que tienes que impresionar. Y ya te sientas como muy cómodamente a esperar casi que la muerte. Sí. Hace rato estaba viendo un video, un TikTok, que es la fuente universal de conocimiento de hoy en día, donde, pues sí, un TikToker daba una opinión que él decía, esto va a ser controversial, pero alguien le preguntaba, ya ves que puedes dejar ahí mensajes y luego te contestan con video. Le preguntaban, oye, ¿es correcto, consideras correcto dejar a tu pareja justo por eso? O sea, porque se dejó de cuidar, porque dicen, porque luego pasa esto de que, ponte tú, lo dejó su pareja y como lo dejó, eso es una motivación suficiente para volver a cuidarse y conseguir otra pareja, no sé qué. Dicen, a ver, pero entonces ahí que es algo que, si es un motivo suficiente para dejarla. Y el tipo dice sin pensarlo, sí, déjala. Y como que te puedes que no, espérate, pues mínimo, a ver, habría que ver. Dice, no, sí, déjala. Y es que esto no es tan superficial como parece. No se trata únicamente del físico, no es decir, es que yo quiero que se vea así y no se vea así. Es todo lo que hay detrás. Como si la persona ya no te está jalando a crecer, si ya no se está cuidando, si ya más bien a lo mejor todo lo que implica, a lo mejor ese conformismo, a lo mejor ese incluso negatividad podría ser todas esas cosas. Dice, bueno, ¿tú quieres a alguien así al lado de ti? Y volvemos a lo que tú decías, la mejor inversión es en ti mismo. Yo ahí no sé, no tengo una opinión bien formada porque a veces pienso, ok, pero si estoy todo el tiempo nada más, o sea, como pensando en mí, invirtiendo en mí, ¿no es eso egoísta? Y pienso, bueno, ¿qué pasaría si cada persona estuviera pensando en sí mismo? Porque a veces digo, no, pero ¿cómo nomás en mí y no ayudo a los demás que necesitan ayuda? Y pienso, bueno, y si cada quien se ayuda así como trabaja en sí mismo, obviamente hay cosas que somos más aptos para colaborar o a servir a personas, pero desde el lado del servicio, no de la obligación. Y en ese sentido, pues creo yo que sí estamos más aptos trabajando en nosotros mismos. Creo que como que me hice bolas así con esa idea, pero no sé. Se va. Tengo una respuesta un poquito para eso. Normalmente en los aviones cuando hay una descompensación de aire y bajan las mascarillas, ¿qué es la indicación que te dan al inicio del vuelo? Ayudas tú primero para poder ayudar a... Exactamente, entonces obviamente cuando nosotros decimos invertir en nosotros es egoísmo, pero ¿qué ser humano no es egoísta? Pero una cosa es ser narcisista, ególatra. Sí, que sí, eso es absolutamente todo para ti, ¿no? Sí. Y otra cosa es
pues ver por ti, y obviamente muchas de las personas es, yo ya estoy bien, pues puedo ayudar a las demás personas. No, sí, porque suena como a este ejemplo que dicen, por ejemplo, cuando estás queriendo agradarle a las personas. Y dices como si tú estás intentando atrapar la mariposa con la red, ¿no? Y pues siempre se te va, siempre se te escapa. Porque tú no eres lo suficiente para atraer a las personas. Dice, ¿qué tal si en lugar de estar con la red, te dedicas a cultivar un jardín? Y ese jardín eres tú. Ese jardín tú lo estás creciendo y las personas, en lugar de que las tengas que estar persiguiendo, se van a atraer y van a disfrutar de eso que tú ofreces. No porque lo estés teniendo que ofrecer para que estén contigo, sino porque como tienes tanto para ofrecer y lo brindas a los demás, creo que es por ese lado, ¿no? No, creo que empieza en uno, es importante y de ahí pues ya toca servir a los demás cuando ya trabajaste en ti, ¿verdad? Claro, digo, yo voy más por esa onda. Sí, entiendo. Yo por ejemplo, muy empíricamente, para no decir intrínsecamente, porque todavía como que no entiendo esa palabra. Empíricamente sí es más, como que sí lo entiendo un poquito más, ¿no? Más salvaje. Un aprendimiento más salvaje. Este, por ejemplo, yo he visto, y lo he visto con mis propios ojos, de amigas, más que nada en mujeres que en hombres, se divorcian y eran una figura, como tú bien lo dices, eran una figura en el matrimonio, y cuando se divorcian, cambian su apariencia, se empiezan a cuidar más, a arreglar, a hacer ejercicio, y cambian, ¿no? No sé, y unos hasta se cortan el pelo, ¿no? Pero no sé. Cerrar el ciclo. Hay que hacer el ciclo. Pero muchas veces muy empíricamente lo hacen como, mira de lo que te perdiste. Y está Ok. bien, está chido, está padre. Pero yo, por ejemplo, como tú dices, y eso porque no lo hiciste dentro de. Ajá. Por miles de situaciones, a lo mejor el que estaba mal era el chavo, ¿no? O el que estaba mal era la chava, quién sabe. Pero muchas veces mira de lo que te perdiste, pues ya para qué, si ya te lo perdiste, pues Sí. no tiene validez. Y lo que pienso con eso es que estás poniendo tu valor en las manos de que la otra persona realmente sienta que se perdió algo. Y es como el consuelo, ¿no? De que la chava que la cortó el novio y la mamá, ay, mijita, no sabe de lo que se está perdiendo. Pues a lo mejor no, porque no quería eso, no se lo está perdiendo. O sea, ¿por qué necesita? Y yo me declaro culpable de eso porque lo he sentido. Me acuerdo yo en algún momento de terminar una relación, sentir esa parte egoica de tal cual como tú lo dices. Quiero que la persona vea mis publicaciones, vea esto y vea que me está yendo bien. ¿Y para qué? Si esa relación ya se terminó, ¿para qué quieres que vea y que te extrañe y que piensas volver? No, simplemente te quieres sentir bien contigo mismo de que la otra persona se quede con una opinión positiva sobre ti. ¿Y para qué? No tiene chiste. Yo, por ejemplo, creo que ya lo he dicho varias veces. Cuando a Leo le suceda, lo mejor que le voy a decir es, ¿duele? Sí, duele. En ese sentido, ¿no? En cuando una pareja te corta o la corta, lo que duele, sí. ¿Va a ser mejor? No. No va a ser mejor. Tienes que aceptarlo. ¿Va a regresar? Tienes un 90% de que no. Y todo lo que tienes en tu cabeza, pues ya fue. Y compórtate un poquito estoico y lo que no está dentro de tus manos, pues suéltalo. Ahora, ¿qué se tiene que hacer con todo ese dolor, pena, tristeza, angustia y lo que tengas? Pues trabajarlo en vete al gimnasio, ponte a leer, consigue, o sea, ve a grupos de más amigos, ponte a aprender cosas que tú jamás pensaste hacer, inviértele en ti. O sea, yo pienso que el sentido siempre es inviértele en ti. O sea, en el sentido de que algo bien chistoso, yo me acuerdo un anuncio del Sprite de los años, creo que 90 o de los 2000 que decía, las mujeres huelen tu desesperación. Sí. Y es cierto. Tú cuando en esa naturaleza deseas más una cosa, más se te cierran las puertas. Y después, ¿por qué? Porque hay esa como, no sé, esa voracidad de tenerlo sin desearlo. O que quieres algo sin que realmente lo desees. O sea, solamente por cumplir un requisito. Que pues realmente se siente esa como algo forzoso. A comparación de cuando tú sueltas y tú estás seguro de tú mismo y sabes lo que tú eres, ese tipo de cosas pues sí se dan más fácilmente. Y uno dice, ah, caray, pues, ¿cómo llegó? Pues es que no estabas viendo eso, ¿no? Sí, creo que ahí es donde entra el famoso desapego, ¿verdad?
que luego se malinterpreta porque dice, bueno, es esa idea budista, ¿no? De desear pocas cosas y las cosas que deseas, desearlas poco. Y se malinterpreta como que es ser mediocre, como que estás aspirando a nada en la vida. Y yo lo que veo es que no quieras cosas, es que te atrevas a tener objetivos, metas grandes, todo, pero que tu felicidad no dependa de que las consigas o no. O sea, que te esfuerces lo más, pongas de tu parte lo más que puedas y ya lo dejas y pues que el resultado venga, ¿no? Y si no venga, tú puedas estar en paz con eso. Sí, creo que es complicado esas reglas para el ser humano. Sí. Es muy complicado. Yo a veces veo a mucha gente con el modus operandi que te decía al principio y a veces yo me llego a pensar, ¿yo estoy mal o los demás están mal? Y a lo mejor uno puede pensar uno está mal y a lo mejor otras personas se sienten mal por estar bien y como está rodeado de pura gente pues que no está tan a gusto con su existencia, a lo mejor a ti te hace falta ese sufrimiento, ¿no? Que es como el apartado de cierta religión, ¿no? Sufre en esta vida para que la siguiente te vaya bien, ¿no? Pero no sé, yo por ejemplo, digo, tomando esta analogía un poquito, me acuerdo que Leo en la escuela lo volteaban a ver raro porque tenía dos papás. O sea, papá y mamá, pues. Yo conozco al otro. Papá y mamá. Porque todos eran divorciados. Entonces, devolverse de que pues todos tenían sus papás. Y que había uno divorciado. Y pues tú lo veías. Bueno, a mí no me tocó, pero sí a la gente veía así como, no manches, sus papás se divorciaron, ¿no? O sea, no tiene su mamá, no tiene su papá o algo. Ahora es al revés. No, no es cierto. ¿Cómo vas a tener... ¿Cómo tus papás van a estar casados? O sea, algo raro hay ahí. Esto está fingiendo. Y hasta a mí me lo dijo, me decía, es que me ven raro porque... Por esto. Y yo decía, qué raro, ¿no? O sea, entonces... pongo esa analogía de que mucha gente puede pensar que está mal por estar rodeado en un grupo de gente. Y es el cuento del patito feo. El patito feo, bueno, el patito feo, así le voy a llamar. El patito feo, el mono, el pato, se sentía mal cuando estaba con los patos. Y lo hacían sentir mal, le hacían bullying y miles de cosas, ni la mamá lo quería. Pero después se da cuenta que, pues sí, obviamente él es un pato horrible. ¿Por qué no es un pato? Es porque es un ganso. Obviamente, pues sí, es un pato, el pato más feo de la existencia humana. ¿Por qué? Porque es un ganso. Entonces, esa analogía yo la puedo poner, por ejemplo, en este mundo, que algunas veces me han dicho, oye, tú estás mal porque no te gusta la música de banda. Tú estás mal porque no te gusta el reggaetón. Tú estás mal, pues sí. ¿Por qué? Pues porque no pertenezco a ese mundo. Todos los demás, qué bueno, ¿no? Y hay que aceptar eso con valentía y volvemos al punto. ¿Cuánto te quieres tú? ¿Cuánto te aceptas cuando le inviertes en ti mismo? Y yo pienso que esa puede ser una de las claves, ¿no? Pero no sé, ¿verdad? Yo me puedo equivocar miles de veces. Sí, esa es una gran manera de terminar un argumento, ¿no? Así como, pero bueno, si decides hacerme caso, es tu responsabilidad. Pero allá tú. Ya lo tomas. Pues cada quien, ¿no? Pues cada quien. Oye, me llama la atención esto, la verdad es que no lo había pensado, esto de esta generación, esto que comentas de que ahora es raro, o sea, que se ve raro el hecho de mantenerte con pareja, pues, o sea, no divorciarse, pues, cuando sí, antes era algo así muy... A veces pienso, bueno, ya es que se dice, no, es que antes sí, las parejas eran para siempre y yo digo, bueno, ¿es porque realmente se tenía ese valor, ese trabajo de pareja? ¿O era porque se tenía demasiado miedo a terminar esa relación? ¿O qué pasaba, no? Ahí yo, por ejemplo, no podría medirlo. Uh-huh. Ahí sí no podría medirlo. Porque tendríamos que hacer un estudio de mercado o una investigación para saber si los hijos que estaban en esas relaciones donde no había tanto divorcio tienen qué tipo de heridas de la infancia tienen. Si son heridas de la infancia de traición, abandono, muy, muy, muy seguido, significa
que era porque la pareja solamente se estaba aguantando, porque no querían que la sociedad los condenara por X o Y situación. Pero si ves que son familias fortificadas y que realmente no tuvieron tantas heridas estas personas, o tienen heridas de otra situación, ¿no? Porque también heridas de traición no necesariamente son muy malignas. Por ejemplo, yo tengo una herida de traición que es insignificante, puede decirse, porque cuando a mí me trajeron al mundo, a mí mis papás me juraron amor eterno. Y de repente veo otro ser humano al lado mío y yo así de, ¿pero por qué? Ya está limitando mi amor. Pues a mí me dijo que era todo para mí y ahora tengo que compartirlo con este ser humano que no sé por qué vino. Podemos decir que después fue mi hermano, ¿no? Bueno, fue mi hermano, ¿no? Podemos decir. Podemos decir. Pero, por ejemplo... Hugo. Saludos, Hugo. Pero podemos decir... Pero eso es una herida de traición. Pero obviamente, herida de traición a comparación de... Me abandonó mi papá porque se fue por cigarros, ¿no? Sí. Pero, bueno, tú como niño, tu capacidad de interpretación podría ser la misma, ¿no? Ante un caso y ante el otro. Sí, claro. O sea, es por ejemplo, lo que yo le llamo despectivamente problemas a lo mejor de primer mundo. En el sentido de que hay cosas que para ti son problema, para mí son problema, y obviamente tus problemas son más importantes que todos los del mundo. Sí. Igual que los míos. Sí. Igual que los de Leonardo, igual que los de todo mundo. Vamos, una contradicción, ¿no? Sí. Porque, no, o sea, mis problemas sí son verdaderos, los tuyos no son nada, los míos sí son verdaderos. Y tienes que aceptar, pues sí, el de todos son importantes. Pero, por ejemplo, si Leo está jugando Minecraft y se le acabó el skin, o se le cayó el skin, o no puede entrar en su cuenta, se le acaba su mundo. Una gran tragedia, sí, porque todo lo que había planeado, a lo mejor se imaginaba estas vacaciones subir a tal nivel o lo que sea, y de pronto ya se sintió como que se quedó fuera. O sea, ¿cómo interpretas todo eso? ¿Como que una serie de códigos dentro de un programa de computadora funcionaron diferente? ¿O cómo un niño se está sintiendo todas esas emociones a causa de sentirse fuera, rechazado, que se está atrasando, lo que es frustrado? Por ejemplo, no hay que minimizar esos problemas, pero tampoco hay que engrandecerlos. Decir, no, ¿cómo te asisto? No, tampoco, porque también deben de entender todos los seres humanos a lidiar con la frustración, Sí. a lidiar con problemas, porque si no, va a ser personas que al primer problema van a abandonar todo. Entonces, yo les llamo problemas del primer mundo, que puede ser un poquito como despectivo, pero a la vez como quitarle ese peso de decir, son problemas, pero no son tan agravantes que dependa la vida de eso. Para mí es problema de primer mundo. No significa que los deje totalmente a un lado, pero es ponerle un punto de, si es un problema, pero vamos a asistir hasta donde se pueda, pero no te vas a desgarrar toda tu vida por eso. Ahora, lo mismo puede ser el problema de primer mundo de la herida de traición, de tener un hermano. Para alguien, ese es un problema de primer mundo, a un problema más fuerte de, pues ya no tienes una figura paterna, ¿no? Porque se fue con otra familia, no sé, miles de cosas. Pero el problema ahí es de que si nosotros medimos qué tipos de heridas tienen la gente que estuvo en esas familias que casi no se divorciaban, y encontramos el patrón donde sí, en realidad es que están bien dañados porque el papá los golpeaba, o porque les hacía daño, o le gritaba a la mamá, o había mucha violencia, significa que sí, estaban antes por miedo. O cuando ves que las familias eran funcionales y el niño sí se creó en cierta frustración, pero era necesaria, pero le daba importancia a ciertas cosas, pero vivió más o menos bien, sí, significa que a lo mejor había mejor entendimiento y había una mejor comunicación. O hay a veces que decías, pues no tengo comunicación, pero tengo que arreglarlo de cierta manera. Pero no tenemos esos elementos, porque nosotros pues realmente no lo podemos medir. Entonces, sí está esta moneda en el aire de decir, sí, es que todo el mundo antes aguantaba. Pero muchos pueden decir, no, es que antes, obviamente, a la primera no corrían. Sí. Pero no podemos decir quién está en lo correcto. Sí. Que bueno, también viene esta idea de la sociedad líquida, ¿no? Donde tenemos tantas opciones y todo es tan efímero que siempre estamos con los ojos pendientes a la siguiente gran cosa. Y también, yo creo que dentro de esta sociedad líquida, el no saber esperar, queremos todo inmediato. Sí. Todo. Entonces, eso también nos vuelve de que si obtenemos algo inmediato, no le damos el valor que requiere y lo tiramos inmediatamente también. O sea, sí. Ese estudio yo sí lo he hecho bastantes veces. Tú a un niño
o a alguien, regálale algo que a lo mejor deseaba muy poquito, o hasta a ti mismo. Regálate algo que tú no deseaste tanto. Y pues sí, a lo mejor es tu prioridad, a lo mejor te gusta y todo, pero después de rato lo vas a dejar. A comparación, si algo deseabas mucho, por ejemplo, vamos a decir algo material, y ahorraste, y te esforzaste, y le tienes muchísimo más aprecio a ese tipo de cosas. Yo lo veo en juguetes, yo lo veo en cosas. Cómprame este juguete, sí, ten. 2, 3 jugadas, adiós. O sí, pero ¿qué tal si ahorras mejor? Oye, pues voy a empezar a ahorrar, es que es mucho dinero, pues ahorra. Pues ahorra, y después ya le toman cierto cariño. Obviamente, ese apartado de no obtener las cosas inmediatamente le da un cierto valor. ¿Eso cómo lo podemos poner en las cuestiones de vida? Desde la forma de... Me voy a escuchar bien moralista. Alerta moralista. Alerta moralista. Desde la forma de esta intimidad con otra persona. Desde el punto de vista de que... De hecho, por ejemplo, a mí se me hace... A mí no me ha tocado... Pues perdón, no, pero... Yo vengo, igual que y me imagino, pues yo creo que sí, de la época de del, de la época, si quieres aleja de este. Vengo de la época de cuando el internet empezó a nacer. Donde, obviamente, pues el internet era súper limitado. No había estas plataformas de redes sociales. No había estas ondas de mensajes instantáneos. Y al principio eran salas de chats sin figura. Eran salas de chats con puro texto. Me acuerdo Latin Chat, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí. Y eran salas de chat que te iba bien. O sea, obviamente, posiblemente si era del país, qué chido, porque era Latinoamérica. Y si era del estado, muchísimo mejor. Hubiera estado súper genial. Y después estuvo el Messenger. Y después ya te podías mandar fotos. Y después fueron las redes sociales. Y luego ya empezaban a ver... a mí me tocó hacer citas en Messenger. Donde le decías, te veo en el Parián. En la expo. Te veo en la expo. En galerías. ¿Y de dónde obtenía su contacto? De contactos de amigos que tenían en común. Ah, porque en Messenger le decías así, ¿verdad? A ver, pásame correos de chavas. Y te Sí. pasaban así de, mira, esta está guapa, agrégala. Ni sabía. Sí, sí, sí. Sí. Ah, recuerdo desbloqueado. Sí. O había un apartado que veía como ciertos contactos en correos de alguien. O sea, entonces ahí tú decías, Cadenas, ¿no? cadenas. Y tú dices, pues aquí voy a A jalar. ver cuál pega. Y así, o sea, te hacías de contactos. Y entonces, pues resulta que yo algunas personas las conocí ahí. Pues te veo en el Parián, te llevas tal cosa, mándame una foto, pues sí, ¿no? Y pues así conocías gente. Obviamente las cosas evolucionan al Facebook. Obviamente al Messenger del Facebook. Y luego estaba el Tinder. Donde yo me acuerdo cuando utilizábamos Tinder solamente para... Pues era un juego para nosotros, era como intercambio de cartitas. Como tener Pokémones, ¿verdad? Me sale puro Charmander, me sale puro Snorlax. Ah, mira, ya agarré un... sí. Y era divertido. Teníamos un amigo que le salían hombres y gente de África. Entonces... Vamos a decir nombres. No, sí, no. ¿Quién eres? Pero era divertido. Nosotros lo hacemos por esa intención. Ahora, a lo que yo he entendido de gente que yo conozco ya más, o sea, que ya son conocidos, pues el Tinder ya es un lugar, ya nomás decir, oye, vámonos a tal lugar a hacer esto, ¿no? A tener relaciones así. Oye, y el apartado del conocerse mínimo de cómo te llamas o algo, como que ya pasó ese plano, o sea, y ya muchos ponen a esta plataforma como Tinder de, pues ahí vas a encontrar todo, pues para luego, sin tener esa ruta de cortejo, pues. Que yo pienso que en ciertas edades posiblemente pueda ayudar, pero en otras edades no, porque cada persona tiene demonios y no sabes con qué demonio te vas a meter. No estoy diciendo que sea pecaminoso hacerlo, sino que siento que no es un medio para conocer a alguien
y entablar una relación de forma seria. Sí, sí, qué bueno, ¿no? Me puedo equivocar porque somos muchísimos millones de habitantes. Pero volvemos al punto de que son situaciones líquidas. Entonces, como es tan líquido, obviamente dices, ah, con esta morra que acabo de conocer o que se ve bien en la foto, obviamente tengo relaciones y obviamente pues cámara. Sí, estás a un clic de eliminar el contacto, a un clic de que ya hiciste otro contacto con alguien más. Tienes otras 3, 4 las opciones que sean. Y eso te da un poder de objetización de las personas que te vuelve ser una persona emocionalmente no responsable. Porque estás objetizando más y más a las personas de que eres un clic, eres un spam, eres un código, no eres una persona. Y eso es peligroso. Sí. No sé si... Bueno, me estaba acordando que para mí era difícil. O sea, sí llegué a conocer personas ahí por medio de la aplicación. Me costaba trabajo entender que estaba hablando con una persona real y que cuando la conocí en persona era esa misma persona que había conocido por medio digital. Me parecía como mi mente era difícil entender eso y hasta ahorita que lo estás diciendo como que me cuadra porque era eso. O sea, yo por ejemplo, sí, es como mi barrera, esa objetización de las cosas. Bueno, mi barrera es, por ejemplo, estas muñecas que cada vez las hacen más reales para tener relaciones y que cada vez se acerca más al futuro y las van haciendo más texturizadas, con ciertos movimientos, con ciertas reacciones, con ciertos líquidos. Entonces, una persona normal que tenga un acceso a un tipo de muñeca, el precio que sea, para hacer las bajaciones que sean, no los va a hacer con el amor y el cariño, sino del lado más salvaje de su instinto animal. Esa persona, cuando quiera integrarse a una sociedad y conocer, por ejemplo, a una esposa, va a querer tratarla igual. Y no se va a poder. Sí, o Es bilateral. no va a querer entablar una relación con una persona, digamos, de carne y hueso porque va a decir, pues ya todas mis necesidades las puedo satisfacer con esta que cuando me aburro nomás le apago y sigo con Lo él. escucho. Pero en realidad es de que si es un problema esta objetización. O sea, por ejemplo, a mí que me han preguntado cuál es el límite de la ciencia y la tecnología, es ese. Ese es el límite. El objetizar, el objetizar las relaciones humanas. Porque yo siento que las relaciones humanas obviamente se tienen que vivir pues, como los seres humanos. Ya cuando le das forma y color de algo que no tiene humanidad o que sea muy tecnológico, ya pierdes esa conexión. Yo, por ejemplo, de lo que decías hace ratito, es de que antes la sociedad, pues, o las parejas, o los matrimonios, o se aguantaban, o realmente resolvían los problemas. Yo voy más en esa situación de antes se podía resolver los problemas. Sin minimizar la situación de que sí había mucha gente que se aguantaba, ¿no? Pero si era antes de, pues sí, me enojé con mi esposo, me enojé con mi esposa, pero vamos a tener que arreglarlo. Vamos a tener que sentarnos y a lo mejor vamos a discutir, pero tenemos que arreglarlo, no hay otra situación. Ahora, a la mínima provocación, sabes que no me gusta tu forma de ser, no supe con quién me casé, obviamente no supiste con quién te casaste, ese es el problema principal, porque el primer mes, pues ya estabas en otro plano emocional. O sea, a mí se me hace increíble que muchas personas es su diálogo, es que no sé con quién me casé, pues no, pues para eso tenías que saber, pues, que, con quién te estabas casando. Algo que, por ejemplo, yo lo he platicado en muchos consejos, es cuando se va a casar las personas es necesario que se hagan pruebas de sangre para ver, ya ves que son compatibles. También deben de hacerse pruebas psicológicas para saber si esa persona con la que amas o te ama realmente está emocionalmente estable para tener una familia. Porque no sabes el daño que le puedes hacer o te pueden hacer o que le hagan a tus hijos. ¿Tú crees que ese tipo de pruebas valdría la pena en algún futuro hacerlas incluso al momento de decidir si empiezas esa relación, digamos de noviazgo, de... Dependiendo de... Yo pienso que en el noviazgo, dependiendo de la edad. Porque si se lo haces a un adolescente... Claro, no ha terminado de desarrollarse. Cierto. Y luego si se lo haces a una persona también... Es que pues esta curva, por ejemplo, de los noviazgos y de estas relaciones, también tienen un punto de adolescente
en el apartado de abajo. Por ejemplo, yo creo que te ha tocado a ti la situación en donde entre más creces es más difícil conseguir una pareja. Sí. Y es porque uno se vuelve un poquito más exigente. Sí, no es más difícil, más bien es más difícil decidirte, ¿no? O sea, como, no diría que conformarse, porque no creo que esa sea la palabra, pero más bien como estar en paz con la decisión que tomaste. Pues sí, y que tomaste la mejor decisión. Ajá. Entonces también es esta curva, porque eso también lo pensabas en la adolescencia, cuando estabas apenas experimentando. Entonces, pues yo pienso que en esos dos puntos es complicado determinar si la pareja con la que estás es la más eficiente con una prueba psicológica, o con varias pruebas, o con terapia. Sí. Creo que es más sencillo, como estas pláticas prenupciales, hacer unas pláticas psicológicas, matrimoniales, y también estos exámenes psicológicos para ver, decir, miren, pues ustedes como pareja van a ser funcionales, pero él es un narcisista y ella es una neurótica. Ojo, dentro de la neurosis están todas estas fases y ella está en la fase 2, que es tolerable. ¿A qué se debe su neurosis? A que ella se quiere anticipar de todo lo que va a suceder. A anticipar a que si no se le pone, que si tiene que salir a tiempo porque hay tráfico, que hay que hacer la comida un día antes. Entonces ella es muy sistemática. Entonces estás tú, chavo, de acuerdo a que ella va a ser así de neurótica. Es que no sé, y tú eres un narcisista, tú solamente eres yo, y tú estás de acuerdo que para él lo primordial en los fines de semana es descansar y es salir con amigos, obviamente solamente con amigos, sin hacer nada más, pero él quiere ver el fútbol, quiere ver la lucha y le va a dar su espacio o va a agarrar videojuegos. ¿Estás de acuerdo? No, pues que sí. Entonces sí son funcionales, sí son, pero hay que entablar de que tú tienes esto y tú tienes esto. Para que no haya sorpresa. Y vuelves a ese punto de que estás dispuesto a sacrificar. Que estás dispuesto a ceder también. Porque normalmente yo lo que veo es de que la gente no quiere ceder nada. O cede todo. ¿Sabes que para no tener problemas? Sí, que se haga lo que esa persona quiere. Oye, ¿y tú dónde estás? No, y a mí me tocó, tengo amigos que dicen, yo ya no juego videojuegos porque a mi esposa no le gusta. ¿Y eso qué? Es que para ella es una pérdida de tiempo. ¿Para ti es una pérdida de tiempo? Pues no, pero yo no quiero tener problemas. Y tú dices, ¿pero por qué vas a tener problemas? O sea, por las reglas del juego. Obviamente, si estás 8 horas diarias en los videojuegos, pues yo también diría, no manches. Pero si te vas a agarrar un sábado en la noche que no hay nada que hacer, pues ¿cuál es el problema? Simplemente por obtener un poder sobre otra persona, pues eso tampoco está bien. Entonces ahí estás siendo realmente poco efectivo en tus emociones y en las emociones de otra persona. Y ahí es cuando no respetas los límites y empieza a ser un problema muy fuerte que explota y adiós todo. Y volvemos, yo pienso que vuelvo al mismo punto. Tú no te haces partícipe en que realmente eres tú primero ante todas las cosas. O no sé cómo lo veas. Sí, es que viéndolo desde ese punto, porque también me viene a la mente así esta idea de, mientras decías esto de la compatibilidad y todo esto, tampoco eso implica que no vaya a haber problemas, conflictos, que no vaya a haber nada de esto, más bien es la cuestión de saber, ok, aún a pesar de que va a haber conflictos, estoy dispuesto a estar aquí, estoy dispuesto a que estas cosas, y sí, mantener esa individualidad, como tú comentas, ¿no? Porque a fin de cuentas, sí, si cedes en todo, pues la otra persona le vas a parecer cada vez menos atractivo, ¿no? Por el hecho de que pues todo me dice que sí. Me llama la atención que a veces dice, es que me molesta que esté de acuerdo en todo conmigo, quiero un poco de fricción, un poco de emoción. Pero o sea, yo creo que un ser humano responsivamente afectivo o responsable, es aquel que sabe que todas las cosas que piensa no son correctas, pero las aprende de cierta manera y es la solución que tiene en ese momento. Pero si sabe que hay alternativas para cierta solución, pues las va a tomar. Por eso es el sentido de me molesta que la gente me dé la razón en todo. No que todo el mundo te tiene que conflictuar, pero si tú dices, es que yo siempre he conocido el rosa, por así decirlo, pero me imagino que ha de haber otros tipos de rosa.
O yo sé que para ir al centro voy a agarrar esta calle y voy a llegar al centro. Pero puede haber gente que me diga, hay otros caminos para llegar al centro. Y en este camino venden pizza. O venden helado. O venden donas. Y tú siempre conociste un solo camino. Entonces, esa es alternativa de decir, pues es que no puedo siempre tener la razón. Porque también, si eres consciente que eres un ser humano y que te equivocas, eso también te quita una responsabilidad de decir, pues soy humano, me puedo equivocar, ¿no? Díganme dónde la estoy regando para ser mejor ser humano. Si no, a lo mejor hasta se siente como que no te están tomando en cuenta, ¿no? Como que, le dan por su lado y sí, está bien, está bien. Entonces, lo que tú digas, eso es. Lo que tú quieras. Y es otro problema también. Yo, por ejemplo, muchas veces siempre quiero tener la razón. Siempre, siempre, siempre. Y hubo un momento en que dije, ¿tener la razón o ser feliz? Y hay cosas que yo escucho y digo, bueno, sí, está bien, no pasa nada. Entonces ya como que uno dice, tener la razón o ser feliz. Porque tener la razón sabes que vas a pagar y vas a conflictarte con una persona y vas a perder. Aunque tengas la razón vas a perder, porque vas a generar un conflicto muchas veces. Y el ser feliz, vas a perder, pero te vas a quitar esa parte. Realmente eso perder, ¿qué pierdes? Nada. Me estaba acordando. Bueno, ya estamos cerca del límite, ¿no? Pero en esta semana tuve ahí una discusioncilla con uno de mis hermanos, donde pues estábamos ahí como medio molestos. Él me pidió ayuda en algo, yo creo que andaba ocupado, no sé, el caso es que no le pude. Mi argumento era que yo no quería, o sea, más bien como que yo sentía que él se molestaba de que no dejara yo de hacer, que él quería que dejara de hacer todo lo que yo estaba haciendo para ponerme a hacer algo que él necesitaba. Ese es algo que un recuerdo que yo tengo de él así de varias veces. Y así como en el calor del momento él me decía, a ver, ¿cuándo? Aparte de esta vez, ¿cuándo más ha pasado eso? Y yo así en mi mente me acordaba que sí ha pasado varias veces, pero yo estaba así como entre molesto, así, no me podía acordar de otro momento. Y dije, chin, a lo mejor sí tiene razón. O no, pero yo sé que yo tengo razón. ¿Y qué hice? Solo me fui. Y es como, ok, le cedí tú tienes razón, está bien, ya ni siquiera contesté. ¿Y qué perdí? Nada. ¿Y qué tengo? Paz, porque yo no quería quedarme ahí a demostrar. ¿Qué hubiera pasado si, mira, aquí tengo en la lista de otros 10 momentos donde ha pasado esto? ¿Y qué ganaste? ¿Qué ganaste? Pues nada. No, nada. Cuando tienes la razón, con otra persona pierdes. Y obviamente lo que decía, cuando cedes, cuando quieres ser feliz, pierdes. Pero pues ganaste más esa paz que tú dices. Sí, me acuerdo en un curso de negociación que hace Chris Voss, que era un ex negociador de rehenes del FBI. Él te recomendaba, decía, deja de utilizar la palabra tienes razón y enfócate en decir eso es verdad. Porque sí, tener razón es yo la tengo, tú no. Es verdad, la verdad está aquí. Como la ves, la verdad es No la tienes tú, no la tengo yo, Tienes razón, ya estás. Y si le dices a alguien tienes razón, lo más probable es que le estés diciendo ya para que se calle. Sí, está bien, tienes razón. Sí. Es interesante cómo lleva estas relaciones humanas, ¿verdad? Al límite. Pero bueno, amigo. Muy bien. ¿Qué nos recomiendas esta semana, amigo? Mira, esta semana ahorita que hablabas de esto del tiempo, estaba pensando que te puede gustar un libro que se llama justamente El aroma del tiempo, de Byung-Chul Han. Es un filósofo coreano pues más bien ha tenido mucho trabajo en Alemania, creo que desde ahí estudió. Entonces como que lo menciono porque tiene esta mezcla de ambas culturas. Y está bien interesante porque te habla justamente de eso, de cómo vivimos en un mundo donde ya pasó toda esta superaceleración. No es que vaya a llegar, sino que ya pasó, que ya nada perdura. Entonces, y esta parte de que a veces incluso hasta te invita a demorar las cosas. Está interesante, creo que te puede... Aparte es delgadito. Muy bien. Te puede el autor. Nada, te creas. No, el libro. Es coreano, seguramente. Sí, lo más seguro. Te imaginas un coreano, ¿no? Sí, delgadito. Como estereotipos. Sí. Como la chingo amiga que está así. Ándale. Delgadito. No, sí, ese creo que estaría chido. Lo voy a aventar, vas a ver que con todo gusto. Amigo. Sí, le doy muchas recomendaciones, fíjate. ¿Sí? Y yo le recomiendo de Netflix, para que es la contraparte.
Le recomiendo el... ¿Cómo se llama? De la casa Usher. ¿Lo has visto? No. Es de una serie de asesinatos. Pero tiene una tendencia de las novelas de los cuentos de Edgar Allan Poe. Órale. Entonces son asesinatos dentro de una familia que se dedica a la farmacéutica. Entonces van matando a cada uno de los hijos y se pone interesante. ¿Casa Osher se llama? Sí, creo que la maldición de la casa Usher, algo así. Órale. Está muy chido, está muy chido. De hecho hay una parte que a mí me fascina. Digo, ese spoiler me vale. Hay una parte... ¿Has leído algo de Edgar Allan Poe? No. Conoces lo básico, ¿no? Yo Pues creo. sí. ¿El cuervo? Cuervo, sí. ¿Conoces la historia del corazón delator? Conozco la canción de Soda Stereo que está basada en... de hecho, esta semana la banda que fui a ver se aventó el cover del Corazón de la Torre. Corazón delator. No, esa era una salida fácil a decir sí he leído, pero no he leído esa obra de Edgar Allan Poe. El cuento está muy básico, así más o menos así súper resumido. Que salen los Simpsons, ¿no? Cuando hacen... Ándale, Que late así. que late, que el cuate mata a su esposa y la entierra en la sala, y entonces se escuchaba el corazón. Entonces hay una parte interesante en la serie donde sucede algo muy parecido, pero con un corazón que estaban haciendo para ponérselo a un ser humano y todo. Está muy interesante esa partecita, entonces te quedas así. Cada asesinato tiene una particularidad interesante que lo asemeja a las novelas de Edgar Allan Poe. Sí, me estaba acordando del especial de Halloween de los Simpsons. Que sale, ¿no? Que Bart era el cuervo, ¿no? Y era como esa alusión a los pensamientos que atormentaban a Homero. Ya nunca más o algo así. Sí. Hay muy buenas de eso de los Simpson. El de... ¿Cuál era? El de Psicosis. Sí, era el de Psicosis, ¿no? El de la película. Que se van a una mansión, ¿no? ¿No era el del Resplandor? Ah, el Resplandor, sí, perdón. El Resplandor. Sí, era el del Resplandor. Ese estaba... En televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Era muy bueno. Era muy bueno ese, el de... ¿Cómo se llama? El de Chucky. El del... De Krusty. de Krusty. No, es que estaba en malo. Era muy bueno. Sí, están chidos. Que se iba a la casa de las Stacy Malibu, ¿no? Y el último así, mi día estuvo muy... Es el cigarrito. Y que se le iba la cabeza. Estoy loco por ti, no sé. Ay, sí, pues bueno, pues vamos a ver los Simpson pues. Muy bien, muchas gracias, amigo. No, gracias a ti, amigo, gracias por el tiempo, gracias por hacer esto posible. Nos encontramos por aquí en la próxima edición de Varias Cosas que Queremos Decir. Bye, bye. Cuídense.